Muchas gracias. Te faltó decir que soy de Magdalena, y que pues aquí obviamente muchos amigos, por supuesto, muchas caras conocidas, muchos años, una clase política electa, diputados locales y presidentes municipales, unos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, pero la integración generacional siempre es muy importante para nosotros. Señor presidente Alfonso Elías, gracias, muy amable por la invitación, me siento honrado de cerrar este ciclo de conferencias. Y bueno, me dijeron que había que platicar un poco sobre la cuestión de temas de gobiernos locales en el entorno económico nacional. Yo quisiera poder hacer una semblanza generalizada de lo que está sucediendo en el país y en el mundo, primero, y después cómo podemos aterrizar los temas aquí en Sonora. ¿Qué ha venido pasando durante tantos años? Siempre ha habido un debate muy grande en términos económicos sobre el papel del Estado y sobre el papel del mercado. Ese debate en los últimos 30 años en México y en el mundo ha sido resultado de diversas corrientes políticas y diversas escuelas económicas vigentes en el mundo. Se acabó aquello que era donde el Estado era omnipotente, no solo en México sino en otros países del mundo, y pasamos de un modelo económico, sobre todo a partir de aquí en México, a partir de los años 80, a un sistema económico de aquello que era la economía mixta, que había sido muy exitoso durante 40, 50 años, que fue lo que se llamó el desarrollo estabilizador de México, donde México crecía a tasas muy altas, a 6.5% en promedio durante muchísimos años, donde las tasas de inflación eran muy pequeñitas y donde el país crecía y se desarrolló una clase media pujante y vigente, y donde las universidades públicas fueron el receptorio de esa nueva clase media pujante en México. Pero ese modelo exitoso de 40 años se agotó. Y se agotó porque ningún sistema económico y ningún sistema político es vigente eternamente. Todos los modelos económicos y políticos generan sus propias semillas y sus propios gérmenes de inestabilidad, o se agotan en el tiempo. Y en México, durante la época de los 60, 70, se agotó este modelo producto de varias circunstancias. Uno, la clase media que se generó en aquel tiempo fue una clase media crítica, inconforme de lo que también estaba sucediendo en México, sobre todo un régimen político de aquellas épocas, y aterrizó en una gran inconformidad durante el 68. El 68, la rebelión estudiantil de México, de la UNAM, también en otras partes del mundo, en Francia y en Estados Unidos inclusive, y aquellos que estudiábamos la preparatoria en aquella época, en 1968, también aquí en Sonora. Yo en ese momento estaba estudiando la preparatoria en Magdalena, y don Aldo Colosio era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la preparatoria de Magdalena, era el presidente él, yo era secretario del Interior de la Sociedad de Alumnos de Magdalena, y pusimos en cuenta todo lo que fue el norte de Sonora, desde Santana hacia el norte. Era la manifestación pura de la inconformidad de los jóvenes ante lo que estaba sucediendo en aquellas épocas. Después se viene una época de transición del modelo estatista hacia los 80, derivado justamente de la inestabilidad que provocaba unas finanzas públicas deficitarias. La época del presidente Echeverría, que quiso impulsar el crecimiento económico perdido en los sexenios anteriores, con un gasto público deficitario
que llegó, inclusive en la época del presidente López Portillo, a ser hasta el 18% como proporción del PIB. Enorme. Se desquiciaron las finanzas públicas y llega el presidente Miguel de la Madrid, y en esa época el presidente Miguel de la Madrid llega con un gasto público deficitario, una devaluación brutal, en 1982, ustedes lo recordarán, aquellos que no son tan jóvenes, lo van a recordar, en 1982, y sucede un shock en la economía mexicana brutal, 82, 88. Shock brutal derivado del ajuste en las finanzas públicas, el ajuste en el gasto corriente, en la creación de la propia fortalecimiento de la Secretaría de Programación y Presupuestos, donde ya trabajaba en aquellas épocas yo, con el secretario Carlos Salinas de Gortari, y se hace un shock de venta de las empresas paraestatales, ¿no? Había más de 1.500 empresas paraestatales, se empieza la venta de las mismas, se inicia la privatización del sistema bancario mexicano, la entrada de México al GATT en 1988, la primer gran caída de los precios del petróleo, precisamente en 1986, los terremotos de la Ciudad de México en 1985, todo. Parecería ser que el régimen del presidente La Madrid corrió con mala suerte, por todos los acontecimientos, tanto internos como externos, de los choques que se dieron. Hasta para gobernar hay que tener suerte. Y ahorita voy a referir a ese tema. Llega el presidente Carlos Salinas, en 1988, y ahí se hace el verdadero parteaguas, aunque el presidente Miguel de la Madrid lo inicia, el verdadero parteaguas del cambio de modelo económico se inicia con el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari. La privatización en su máxima expresión, la privatización de los bancos comerciales que se habían estatizado en 1982 con el presidente López Portillo, el 1 de septiembre de 82, se establece el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México, de ser un país ciertamente exportador, se inicia su auge petrolero en esas épocas, se establece un ingreso presupuestal brutal, pero luego viene la crisis de 1994 con el tema de los famosos pesobonos, las huidas de los capitales, el famoso error de diciembre, está cuestionado, y entramos en una crisis, otra de las crisis recurrentes sexenales en 1994-95. En ese momento, 94-95, el gobernador Beltrones era gobernador a partir de 1991, yo era secretario de Planeación y Desarrollo de Gasto Público en aquella época, y ahora sí que nos agarró con los dedos detrás de la puerta a todo el mundo, no solo los gobiernos estatales, sino los gobiernos municipales, a las empresas, a las familias, todo el mundo sufrió, con altas tasas de inflación. Yo recuerdo cuando era el director general de presupuesto en la antigua SPP, en 1987, el presidente La Madrid manda el presupuesto a la Cámara de Diputados, y en diciembre, al enviarlo a la Cámara de Diputados, hicimos el primer ajuste del presupuesto estando en la Cámara de Diputados, con el famoso pacto de aquella época, el sector privado, social y obrero y el gobierno, un pacto porque el contenido del presupuesto se lo habíamos mandado a la Cámara de Diputados con un incremento del 80% de tasa de inflación. Las tasas de inflación en aquel momento eran del 120%. Entonces, llegamos a la Cámara de Diputados, lo ajustamos hacia la baja, al pacto firmado. Claro, hay que entender que en aquella época el líder de la CNT, Velázquez, había contención en ese sentido, política sindical, la parte patronal, el gobierno, y hacemos los primeros ajustes y en ese sentido, y durante 1988 ajustamos el presupuesto 8 veces hacia la baja, 8 veces en el camino, porque implicaba que las variables económicas había que irlas ajustando porque
la velocidad de la tasa de inflación la íbamos ajustando en el tiempo con el ajuste presupuestario y el ajuste económico que estamos haciendo. Yo recuerdo que como director general de presupuesto manejaba más o menos autorizaba la mitad del presupuesto federal. Le decía un amigo mío que nunca he tenido tanto power que cuando fui director general de presupuesto de ahí. Y uno de los que teníamos era el Ejército Nacional. Entonces el Ejército Nacional se sentaba conmigo los generales. Cuando yo les explicaba, oiga, mi general, fíjese que como la tasa de inflación bajó, llegamos a ajustar el presupuesto hacia la baja. ¿Qué le parece? Se me quedaba viendo el general. No me entendí. Si todas las cosas subían, y ahora le decía yo, íbamos a ajustar el presupuesto a la baja, yo llegaba con el subsecretario José Páramo, que era mi jefe en aquel entonces, le decía, oiga, licenciado, señor subsecretario, me van a fusilar esto, no me entienden, van a pasar el paredón. Explicarles a la gente, a los empresarios, al gobierno, en este caso a los generales o a la Marina, que había que ajustar el presupuesto hacia la baja. Era muy complicado, no se entendía porque todo subía. El chiste es que la velocidad del cambio era menor. Terminamos en el diciembre del 1987 con una tasa de inflación del 15% anual, de 120%. Ese fue el gran parteaguas de 1985. Pero en 1994-95 estábamos aquí en el gobierno de Sonora y nos agarra la crisis de diciembre del 94 y todo 95. Nosotros en ese momento, como gobierno del Estado, como las familias y las empresas, a todo el mundo nos agarró un grave problema inflacionario, el pago de intereses, de la deuda, de los compromisos, etc. Y tuvimos que ajustar el esfuerzo en el gobierno del Estado. Tuvimos que hacer mucha ingeniería financiera para poder salir. Sin embargo, durante los primeros 3 años del gobierno del gobernador Beltrones, se hizo una gran cantidad de obra pública en todo el Estado y aquí en Hermosillo. Sin embargo, pues, tuvimos que hacer el ajuste. Fueron los 3 años siguientes muy complejos, muy difíciles, 94, 97. Todo este proceso lo platico porque es importante ir entendiendo la evolución en el tiempo de lo que ha venido sucediendo. Llega el 2000 y en el 2000 llega a nivel federal Acción Nacional, presidente Fox y después Calderón. Y decía yo hace rato que hasta para gobernar hay que tener suerte. A partir de 2001, los precios internacionales del petróleo empezaron a crecer. Y durante 2001 a 2012, los dos gobiernos de Acción Nacional tuvieron más o menos 1.900.000 millones de pesos aproximadamente de excedentes petroleros, con unos 150.000 millones de pesos promedio por año en las finanzas públicas de la Federación. Cantidades enormes y brutales de dinero. Excedente petrolero quiere decir el precio presupuestal que establece el presupuesto de la Federación año con año, los señores diputados, como aquí nuestra amiga Flor, que todavía es diputada federal, efectivamente lo establece la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y se establece mediante una fórmula que dice el precio del previsto para el presente año, 10 años hacia atrás, 3 años de proyección, multiplícalo por .80 y bueno, se pasa el número que pensaste, y ese es el precio presupuestal que se hace en la Cámara de Comercio. Entonces, el precio presupuestal es uno, y el diferencial del promedio del año es lo que genera los excedentes. Bueno, los panistas, los dos gobiernos panistas tuvieron 1.900.000 millones de pesos negociados, 150.000 millones de pesos aproximadamente promedio año con año. Cosa que el presidente Peña Nieto no se ha tenido, sino al revés. Primera gran diferencia entre un gobierno panistas y un gobierno priistas. El excedente petrolero, ¿qué sucedió?
pues se gastó, nadie sabemos en qué se gastó. Yo como diputado federal en la anterior legislatura cuestionaba, y como miembro del grupo económico de mi bancada, permanentemente cuestionaba no solo las políticas contracíclicas del gobierno de la República, sino el exceso de gasto público producto de los excedentes petroleros de libre albedrío por parte del gobierno federal. Y nunca lo vimos, porque durante los últimos 30 años el país ha crecido más o menos al 2.2% promedio por año. Y casualmente los 12 años del panismo fueron 2.2 promedio por año. En estos 2 años del presidente, 2 años y medio ya, del presidente Enrique Peña Nieto, hemos crecido al 2%, más o menos a la misma tasa aproximadamente de los últimos 30 años. La única diferencia es que los 30 años, estos, el 2.2%, estaban atados, anclados en una camisa de fuerza, en una con nudos jordanos que era muy difícil desatar. Las 11 reformas estructurales enviadas por el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión desataron, desanudaron esos nudos que estaban inhibiendo el potencial de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Las 11 reformas estructurales aprobadas por los diputados y senadores en esta legislatura es otro verdadero parteaguas de la vida política, económica y social de nuestro país, que va a dar resultados, claro, en el mediano plazo, no en el corto plazo. Como fueron demasiados años de nudos jordanos, de ataduras, se desataron las amarras, ya se desataron. Pero desafortunadamente también el país inicia otro proceso complejo, la caída del precio internacional del petróleo. En 2012, el último año de Calderón, el precio del petróleo fue de $102. Y ahora lo traemos a $40. Se hizo 11 reformas estructurales y una de ellas es la reforma fiscal, tan apoyada, tan cuestionada, tan cuestionada a los diputados y diputadas y a los senadores, porque votaron por una reforma fiscal. Imagínense ustedes, si no se hubiera hecho esa reforma fiscal, que nos ha dado ingresos suficientes en este último año, en estos últimos años, con los bajos precios del petróleo, ahora sí estaríamos en una verdadera crisis. México es uno de los países que está creciendo y que está creciendo comparado con otros países del mundo que están creciendo. Estamos viviendo un mundo de bajos crecimientos económicos. Hoy México está creciendo a tasas moderadas, pero está creciendo con la estabilidad económica, con la estabilidad financiera, a pesar de la inestabilidad que existe en el mundo. Bajos precios del petróleo, bajos precios de los commodities, el cobre, los granos. Afortunadamente, en ese sentido, esto nos favorece a nosotros a la hora que importamos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que está sucediendo en el mundo nos está pegando en forma directa. La devaluación del yuan, los chinos, el problema de Grecia, el problema de Europa, el problema de entrecomillado de Estados Unidos. Si bien es cierto que Estados Unidos está creciendo a tasas un poquito arriba del 2%, que es el gran motor de la economía mundial, nos ayuda en nuestra plataforma exportadora. Tenemos una especie de lobo que viene y no llega, que es el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, ¿no? Pero ya anunció cárcel, ¿no? Anunció cárcel ya. No, lo que hizo la Junta de Gobierno de Banco de México la semana pasada, el miércoles, fue una discusión en la Junta de Gobierno entre aquellos que se pronunciaron de no mover las tasas de interés, la tasa de referencia de tasa de interés de México. Uno de su gobernador Banco de México sí se pronuncia, pero la mayoría no, hasta en tanto Estados Unidos, la Reserva Federal, no remueve, ¿no?
Pero sin embargo, ese globo que no llega tiene más de un año viniendo y no llega. ¿Qué va a suceder con la Reserva Federal Norteamericana ahora en septiembre? Nadie lo sabe. Unos opinan que la presidenta de la Reserva Federal quisiera incrementarla, pero que no pueda, porque la actividad económica norteamericana todavía no es lo suficientemente robusta para hacerlo. Pero si suben estas intereses allá, la tenemos que subir nosotros, y eso tiene otra implicación. Si no lo subimos, habría fuga de capitales. Entonces nos pega de nueva cuenta el tipo de cambio. Hoy por hoy, el tipo de cambio los favorece a los sonorenses, en general, sobre todo los ganaderos, ¿no, querido presidente? Ustedes han visto ganaderos aquí, los precios de los becerros, llovió mucho, está históricamente muy alto, el tipo de cambio. Y ganamos honor, ¿no? Pues, el sombrero al aire, todo eso lo está favoreciendo. Tenemos una industria exportadora de autos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, el tipo de cambio no ha sido lo suficientemente poderoso todavía para pegarnos en el índice generalizado de precios. Todavía no quiere decir que en el futuro inmediato no nos pegue en el índice generalizado de precios o la inflación, pues para ser más específico, en el segundo semestre de este año. La tasa de inflación del último 2-3 meses ha sido de las más bajas de los últimos 30 años, ojo, los últimos 30 años, 2.74 el mes pasado, muy abajo de la tasa beta de Banco de México, que es del 3%. Pero todo eso es lo que está pasando. Luego, ahorita yo decía, apaguen ese teléfono, tengo para eso. Entonces, todo lo que está pasando. Y entonces en ese entorno económico nacional, en ese entorno económico internacional, viene con los ajustes presupuestarios del presente año, de 124 mil millones de pesos este año, que esa es la base del presupuesto, vamos a aplicar esa parte del siguiente año. 124 mil millones de pesos se va por presupuesto de salida que aprobaron los diputados el año pasado. Esa base todavía, el que se va a enviar al Congreso el 8 de septiembre, va a ser en 135 mil millones de pesos y medio todavía. Y si acaso, más. Ya anunciaron que podía ser pero menor, mayor el ajuste, porque no se ve previsiblemente que los precios internacionales del petróleo suban. Los criterios generales de política económica y lo que envió a la Cámara de Diputados los precriterios en abril pasado, establecían un precio de petróleo de alrededor de $50. Tenemos en 40. Entonces, previsiblemente no se ve en corto plazo eso. Entonces, tenemos un futuro incierto en materia de presupuesto. Y además sé que se anunció un presupuesto de base cero, que se llama, que es, ahora sí, que parten de cero, literalmente, con la reducción de programas, compactación de programas, y sobre todo cómo lograr hacer más con menos, evitar duplicidades, multiplicidades, etc. Todo eso se está trabajando y se envía al Congreso el 8 de septiembre.